hoy vamos a repetir el acuerdo ahora que estoy grabando, entonces podrían sí conversarlo como curso y me envían un correo, ya diciendo que el taller del día 24 solicitando como que no se haga taller ese día, y yo como para que quede un registro, ya, y entonces ese día no hay taller y no hay clase. Ya yo les voy a enviar toda la información del día 22, ese mismo día revisamos de qué se trata, así después lo entregan después. Y si tienen dudas, me escriben o lo vemos en alguna otra clase, al final de alguna otra clase. ¿Ya? Dejémoslo así, para que no tengan que venir a clase, conectarse el día 24. Ya. Ya, profe. Gracias. Ya. Entonces, hoy vamos a ver harta materia. A ver, ¿dónde dije? Acá. Alguien escribió por chat. ¿Cuándo hay que entregar todos los talleres de la unidad 2? Tendría que ser el martes 5, el martes 12 de enero. 12 de enero. Eso, 12 de enero. De nada, Romina. 12 de enero, sí. Ya, ahora sí. Ya, hoy vamos a hablar, la clase pasada les había mencionado que iba a enviarles un video sobre población y muestra, pero en realidad no es tanta materia. La vamos a pasar hoy. Lo que sí, como hice una clase extra de diseños de investigación, la parte de análisis de datos voy a tener que subírselos aparte. No vamos a alcanzar a verlo en clase, porque no nos quedan muchas clases. Entonces, hoy tenemos teórico, el martes tenemos, hoy es jueves, sí, el martes tenemos taller de lo que vamos a ver hoy, que sería la recolección de datos, y después les voy a subir un video sobre análisis de datos textuales, y después en la otra semana tendríamos taller 2 días, el martes y el jueves. ¿Ya? Uno va a ser de análisis de datos, perdón, de recolección de datos y otro de análisis de datos. Entonces, les voy a hablar un poco sobre cómo se realiza el muestreo y cómo se selecciona una muestra en la investigación cualitativa. A diferencia de la investigación cuantitativa, aquí la población y la muestra se determina durante o después de la inmersión inicial. O sea, puedo elegir a las personas antes de ir y conocer el campo donde voy a recolectar la información, o lo puedo hacer en el camino, ¿cierto? Se puede ajustar en cualquier momento del estudio. Puedo decir originalmente, no, en realidad yo quiero trabajar con 30 personas, hacer 30 entrevistas, pero después digo, no, en realidad 30 quizás es mucho, ya voy a hacer 25, o voy a hacer más, me faltó información. No es probabilística, ya por eso ahí dice muestreo no probabilístico. O sea, yo no conozco la probabilidad que tiene cada unidad, o cada persona en este caso, de ser incluida en la muestra. ¿Qué más? Nos busca generalizar resultados. Entonces, por eso no importa que se vaya modificando, porque la metodología cualitativa no le interesa generalizar resultados. Cuando hablamos del muestreo probabilístico, ya, como les decía, es cuando no se conoce la probabilidad que posee cada unidad de ser incluida en la muestra. Significa que la selección de la muestra se realiza mediante métodos en los que no interviene el azar, o sea, se hace de una forma más intencionada. Ya hay distintos tipos de muestreo no probabilístico. Por ejemplo, consecutivo. ¿Qué se hace aquí? Se seleccionan los casos o a los pacientes, ya dependiendo de la investigación que estén haciendo, que cumplen con los criterios. Y a medida que se acercan al lugar donde yo estoy realizando mi investigación. Se escucha, ¿verdad? No les pregunté. ¿Me pueden decir? Oh. Sí, profe, se escucha bien. Ah, ya, gracias. Estaba medio mal en mi internet. Así que si se corta, me avisan, por favor, porque... Ya, vale. Sí, en delante se cortó, pero fue un poquito nomás. Ah, ya. Gracias. Bueno. Sí, tengo BTR, no sé si a alguien más les pasa. Ya. Estaba explicándole cuál es el muestreo consecutivo. Ya, entonces, como les decía, se seleccionan casos o pacientes a medida que se acercan al campo, o por ejemplo una clínica, donde yo voy a hacer la investigación. Voy seleccionándolo. Y mientras que obviamente que cumplan con los criterios de selección de mi muestra. O sea, las personas que cumplan con los criterios de lo que yo quiero investigar. ¿Qué más? Accidental o por comodidad.
se utilizan los casos que se encuentran disponibles en un momento dado. Es parecido al consecutivo, pero si se fijan aquí, no es a medida que se acercan. Por ejemplo, yo quiero hacer una investigación y voy a la plaza y elijo a las personas, y digo, ya, yo quiero investigar por qué a las personas les gusta comprar en Falabella. Entonces voy a Falabella y busco a todas las personas, o por qué a las personas prefieren atenderse en una clínica y no en otra. Voy ahí y todas las personas que van saliendo, o todas las personas que están en ese lugar en ese momento, yo les pregunto respecto a por qué prefieren una clínica y no otra. ¿Qué más? Voluntario, obviamente voluntario. Las personas se ofrecen para ser parte de la investigación. Por cuotas, se seleccionan los casos que van a componer la muestra considerando algunas variables de estudio, como por ejemplo el género. Voy a hacer una investigación solo para recolectar información sobre mujeres, sobre hombres, ¿cierto? Personas no binarias. Nivel educacional, nivel socioeconómico, religión, etc. Otro tipo de técnicas se llaman técnicas adaptativas. Este es uno de los que más se utiliza en metodología cualitativa, que hay dos tipos, intencional y bola de nieve, que están relacionados en realidad. Intencional es de acuerdo a los objetivos, no nos olvidemos que estamos haciendo una investigación, ¿cierto? Él o la investigador o investigadora define los casos que va a incorporar en la muestra, ya siendo esto representativo de lo que se quiere estudiar. Aquí no me importa la cantidad, me importa la calidad, me importa que las personas que vayan a participar de mi investigación cumplan con las características que yo necesito para que sean representativos de lo que yo estoy estudiando. Y bola de nieve, ¿cómo se hace un bola de nieve? Que también es algo que se utiliza muchísimo en metodología cualitativa. Se contacta a un informante clave, el que va a entregar información y apoyo para contactar a personas que cumplan con las características por parte de la población de estudio, con el fin de obtener una muestra. Si se fijan, cuando yo voy a hacer una investigación, yo puedo tener mucho conocimiento teórico, puedo tener una idea de cómo funcionan las cosas, pero yo no conozco específicamente, por ejemplo, quiénes son las personas que cumplen mejor con las características de lo que yo estoy investigando. Bola de nieve, yo elijo una persona, me contacto con una persona, que se le llama informante clave porque es clave para mi investigación, y esa misma persona me va diciendo, tú quieres saber sobre las personas que tienen diabetes, ya, entonces yo voy a averiguar quién tiene diabetes y cuál de esas personas quizás me ha comentado que está más complicada con la comida, por ejemplo, ya quizás los ingresos no le alcanza para tener una dieta baja en azúcar. Entonces, de esa forma, se llama bola de nieve. ¿Por qué bola de nieve? Porque empezó con un informante y ese informante después va creciendo, tengo 2, 3, 4, 5, un montón de personas que investigan, y así. Y no necesariamente ese informante también lo voy a entrevistar o hacer parte de la investigación. ¿Cómo elijo el tamaño de la muestra? Según los doctores Hernández, Fernández y Sampieri, les voy a, estos son tamaños sugeridos, ya después les voy a decir otra cosa. Cuando hago una investigación etnográfica, ya sea cultural o básica, cultural es cuando me enfoco en representar una cultura, ¿ya? El tamaño mínimo de la muestra sugerida para una investigación etnográfica cultural, una comunidad o grupo cultural, 30 a 50 casos que lo conformen. Si es menor el grupo, incluir a todos los individuos o el mayor número posible. Si es etnográfico básico, 2 participantes homogéneos, o sea que tengan las mismas características. Si la unidad de análisis es observaciones, 100, 200 unidades, o sea, 100 o 200 observaciones. ¿Cuál es la diferencia entre un etnográfico cultural y uno básico? Que el cultural, quiero explicar cómo funciona una cultura. En el básico se puede aplicar a distintos contextos. Fenomenológico, 10 casos. Teoría fundamentada, entrevistas o personas bajo observación, 20 a 30 casos. Historia de vida familiar, toda la familia, cada miembro es un caso. Biografía, el sujeto de estudio, si vive, y el mayor número de personas vinculadas a este sujeto de estudio, incluyendo críticos. Estudios de casos, de 6 a 10, si son en profundidad, 3 a 5. Grupos de enfoque, 7 a 10 casos por grupo, al menos un grupo por tipo de población. Si el grupo es menor, incluir a todos los individuos o el mayor número posible, para generar teoría 3 a 6 grupos. Ya les voy a explicar qué son los grupos de enfoque, los vamos a ver hoy. Como les decía, estos son solo tamaños sugeridos, ya, pero en general cuando se hace una investigación, ya sea de teoría fundamentada, etnográfico básico también, ¿cierto? O fenomenológico,
se trabaja con personas hasta que se llega a algo que se llama saturación teórica, y ese es un concepto importante. O sea, ¿qué significa esto? Hasta que la información que yo recolecto es muy repetida o ya no encuentro información nueva. O sea, cuando ya no encuentro datos adicionales para desarrollar las propiedades o características del objeto o qué es lo que yo estoy investigando. En el caso quizás para generar nueva teoría, en el caso de la teoría fundamentada, en el caso fenomenológico quizás hasta que ya no encuentre otras personas que hayan sufrido el mismo, pasado por la misma experiencia, la etnografía hasta que ya no tenga más información para describir la población que estoy investigando. Eso por la población y la muestra. ¿Alguna duda? Ahora vamos a pasar ya de lleno a las técnicas de recolección de datos. Ya, primero vamos a hablar sobre la entrevista. Yo les había comentado que creo que las técnicas de recolección de datos cualitativos son herramientas que a ustedes les pueden servir mucho después cuando trabajen. Ya más allá de que vayan a hacer investigaciones o tal vez eso no les interese y quieren trabajar directamente con las personas, el saber hacer una entrevista y observar o analizar registros, ya que sean de texto, son herramientas que les van a servir mucho. ¿Ya? Quizás puede sonar, no sé, un poco extraño, pero estas entrevistas, si bien de la observación estamos hablando desde la metodología, muchas veces en la vida van a tener que hacer entrevistas, van a tener que observar especialmente lo que ustedes van a trabajar. ¿Ya? Entonces, les voy a explicar cómo funciona la entrevista y la observación. La entrevista es el método, ¿ya? La técnica son los distintos tipos de entrevista que vamos a revisar ahora. ¿A qué corresponde la entrevista? Es un relato de sucesos, acontecimientos o acontecimientos hechos por la o las mismas personas que lo experimentaron desde su punto de vista. O sea, es un proceso de comunicación entre, un proceso de comunicación entre un entrevistador o una entrevistadora y un entrevistado o entrevistada que tiene como objetivo lograr recolectar información importante para la investigación que se está desarrollando. No nos olvidemos que todas estas técnicas tienen como objetivo y son parte de una investigación, ¿cierto? Es un proceso interactivo entre un entrevistador y un entrevistado, actor social se le puede denominar, donde se genera un interés, ya sea explícito o implícito, por establecer una serie de preguntas que dirigen el proceso de investigación. O sea, es una conversación que se sostiene entre dos o más personas, ya investigador, ese entrevistador y entrevistado, o puede ser más, y tienen estos roles. Una persona es entrevistador y la otra es entrevistado, o entrevistada y entrevistador. Ya es una conversación entre dos o más personas. Pero el enfoque, y la más importante, es que están intentando, la persona que entrevista está intentando recolectar información relevante para su investigación. ¿Cuándo se usa una entrevista? Cuando se quiere saber lo que hacen, sienten, perciben, opinan o discrepan sobre determinados fenómenos sociales en las palabras de las personas que son parte de ellos. O sea, se utiliza porque la persona que está investigando ve en el actor social, que sería de quien está recolectando la información, ve que tiene ciertas capacidades, cierto conocimiento, cierta experiencia, destreza sobre algún fenómeno social que está investigando. ¿Ya? Por eso elijo a las personas de esa forma. ¿Qué más? ¿Qué características tiene la entrevista? La interacción que se realiza en una entrevista se constituye de la siguiente manera. Hay una presencia simultánea de al menos dos participantes, o sea, entrevistador o entrevistadora y entrevistado o entrevistada. Los participantes están unidos por la selección y manejo de temas comunes, o sea, el entrevistador o entrevistadora va a preguntarle a la persona que sabe o que ha vivido una experiencia o que sabe sobre un tema. A través de los temas comunes se mantiene un nivel de conectividad mutua requerido para la estabilización temporal de la relación. ¿A qué se refiere esto? Es una relación entre dos personas, al menos mínimo dos personas, que están hablando sobre temas que son relevantes para el investigador o investigadora y para la persona que se está entrevistando. Entonces eso hace que haya una relación estable en un cierto tiempo, que en el momento que dura la investigación. Los temas comunes están en permanente autoconstrucción y automodelación. ¿A qué se refiere esto? Creo que ya se los había comentado, pero nunca es importante olvidarlo, que la persona el entrevistador o la entrevistadora tiene un papel activo en la entrevista. ¿Qué significa esto? Hace las preguntas,
conversa con la otra persona, ¿cierto? Y al tener este papel activo, crea una realidad co-construida con las personas que está entrevistando. ¿A qué se refiere esto? Porque le está preguntando a las personas sobre ciertos fenómenos o sobre ciertas actividades, acciones, etcétera, lo que sea que esté investigando, ¿cierto? Y la manera en que le pregunta también influye en cómo la persona recuerda o explica lo que quiere saber el entrevistador o entrevistadora. Entonces, de esa forma, influye en el entrevistador o entrevistadora, influye en la persona con la que está recolectando la información. Y asimismo, la persona que está siendo entrevistada puede que entregue información, perdón, perdí el hilo. Les estaba diciendo que puede que... ¿Entregué información? Sí, no, es que, perdón, tenía el teléfono con sonido y me desconcentró el pito. Estaba diciendo que al mismo tiempo que la persona que se está siendo entrevistada le entrega información al entrevistador, pueden ir cambiando las preguntas que va a hacer, por ejemplo. Puede hacer incluso que cambie su enfoque de la investigación y se dé cuenta que había algo más interesante sobre el mismo tema que investigar. Entonces, la entrevista también tiene como característica que sirve para obtener respuestas que tienen mucha riqueza en cuanto a la información que entrega, ¿ya? Obviamente, desde el punto de vista de la persona que está siendo entrevistada, porque para esa persona está diciendo algo que es importante, ¿cierto? Y también para el que está recolectando la información. ¿Qué más? ¿Qué otras características tiene esto? Creo que... Ya, existe una relación asimétrica entre el entrevistador y el entrevistado. Tiene un enfoque EMIC, esto lo vimos la semana pasada, ¿cierto? ¿Qué más? Bueno, eso es lo que les había dicho recién, porque tiene que ver, que es desde el punto de vista de la persona que estoy investigando. Al momento de la entrevista, el entrevistador y el entrevistado tienen distintos roles. El entrevistado o entrevistada habla sobre el determinado tema y el entrevistador o entrevistadora escucha al entrevistado y hace preguntas. ¿Cuáles son las condiciones para realizar una entrevista? Primero, conocimiento mutuo de los propósitos de la entrevista. Esto significa que la persona que está siendo entrevistada sabe sobre la investigación. Nunca se hace una entrevista engañando a las personas. ¿Ya? La persona que está siendo entrevistada sabe sobre la investigación que se está realizando y también que sus palabras se van a usar, o sea, lo que diga va a ser utilizado en la investigación, ¿cierto? Por lo mismo, se solicita un consentimiento informado. Intercambio intencional. La entrevista tiene una intención, ¿cierto?, que está dirigida para lograr un objetivo, que es recolectar información para una investigación. No hago la entrevista porque sí. La entrevista tiene el objetivo de recolectar información relevante para una investigación. Control del entrevistador. Ay, ese no lo anoté. Me pasó. Pero yo creo que es control del entrevistador. A la persona que está entrevistando es quien controla la situación y depende del grado de estructuración de la misma. Eso lo vamos a ver más adelante, pero dependiendo del tipo de entrevista, puede ser que la persona que entrevista solo lee un guión, o puede ser que hable sobre temas, o puede ser que tenga una pauta de preguntas, pero profundice, por ejemplo. Acuerdo de honestidad. Esto es importante. ¿Cómo sé yo que me están diciendo la verdad? No tengo cómo saberlo, ¿cierto? Entonces, la persona que entrevista y quien se está entrevistando tienen un acuerdo de que lo que se diga en la entrevista va a ser la verdad. Independiente de que estén mintiendo, se entiende que lo que le dicen es la verdad. Y con eso se va a trabajar. ¿Ya? Ahora, ¿qué tan ciertos son los dichos del entrevistado o la entrevistada? Se puede inferir a través de la argumentación lógica del relato. Y ahí una persona que sepa hacer entrevistas podría, por ejemplo, profundizar en algunos detalles o preguntarle algunas cosas para ver si le están diciendo la verdad o no. Acuerdo de confidencialidad. El investigador o la investigadora tiene que explicitar al entrevistado o entrevistada que todo lo que se va a tratar en la entrevista se va a trabajar de manera confidencial, o sea, anónima. No se trabaja con el nombre real de la persona, se trabaja con un apodo, un número, un alias, ¿cierto? Y la información que está entregando el entrevistado o entrevistada
solamente se va a usar para generar conocimiento, o sea, para hacer la investigación, no se va a utilizar para otra cosa. Ahora, les decía, hay muchos tipos de entrevistas. Aquí yo los dividí en 3 tipos. Por grado de estructuración, que puede ser estructurada, semiestructurada o no estructurada, por el número de personas que intervienen, un entrevistador y un entrevistado, un entrevistador y varios entrevistados, varios entrevistadores y un entrevistado, varios entrevistadores y varios entrevistados. O por modalidad, focalizada, no dirigida o abierta o en profundidad. Entonces, por grado de estructuración, la entrevista estructurada, formal o estandarizada. Es una entrevista que se hace sobre la base de un cuestionario, que está preparado previamente, obviamente, y está normalizado. Es como un interrogatorio, ¿ya? Y le hace las mismas preguntas de la misma forma a todas las personas. O sea, si lo pensamos, este tipo de entrevistas, más que entrevistas, es un cuestionario, pero no se utilizan técnicas de muestreo cuantitativo, porque yo le hago las mismas preguntas a todas las personas. Es como un cuestionario de respuestas abiertas. En este cuestionario se anotan las respuestas textuales o si hay algún código codificado. Hay algunos supuestos que cumplir para poder hacer este tipo de entrevista. El estímulo para contestar debe ser el mismo para todos los entrevistados. O sea, la persona va a contestar porque son parte de la investigación, ¿cierto? Porque es del objeto de estudio. Se deben redactar todas las preguntas de forma que tengan el mismo significado para todos los entrevistados. Como es la misma pregunta para todos, depende de cómo lo escriba, no puedo cambiarlo de ninguna forma. Si la persona no entiende la pregunta, yo no puedo explicársela de otra manera. Entonces es muy estructurado. El orden en que se plantean las preguntas es igual para todos los entrevistados. No puedo saltarme preguntas, tiene que seguir la pauta, es como si fuera un cuestionario. Por grado de estructuración, de nuevo, semiestructurado basado en un guión. Ya, esta es la entrevista que más se utiliza, que más se utiliza. ¿Ya? Porque es un diseño, implementación y análisis de una pauta de entrevista a un grupo considerable de entrevistados, o sea, se utiliza para muchas personas, ¿cierto? Para obtener respuestas a preguntas abiertas comparables entre sí. ¿Qué significa esto? Ya se crea un guión de temas, o sea, hacen una cantidad de preguntas, pero hay algo de libertad y de flexibilidad al momento de desarrollar la entrevista. ¿Qué significa esto? Puede que las preguntas no se hagan en el mismo orden para todas las personas. Si yo quiero saber lo mismo en personas con distintas edades, quizás vaya a cambiar el lenguaje que voy a aplicar. ¿Ya? Si quiero hacerlo, por ejemplo, en grupos de personas que tienen distintos niveles de escolaridad, también voy a cambiar la forma en la que redacto las preguntas. ¿Ya? ¿Qué supuestos hay que cumplir para hacer este tipo de entrevistas? Se estandarizan los significados de una pregunta, por lo que puede ser formulada de manera distinta a cada entrevistado o entrevistada, utilizando términos que les sean familiares. Lo que les decía, se puede cambiar la redacción de la pregunta dependiendo a quién se la estoy haciendo. No existe un orden satisfactorio de preguntas para todos los entrevistados. Lo mismo que les comenté, dependiendo de la persona, se modifica el orden en que se hacen las preguntas. Si se preparan los entrevistadores, se puede obtener la equivalencia de significados para todos los entrevistados. Entonces, si por ejemplo, como se enfocan a hacer entrevistas a muchas personas, ¿ya? Rara vez lo hace un investigador o una investigadora por su cuenta, pero si se capacita a las personas que van a hacer la entrevista, se puede hacer una equivalencia de los significados. O sea, si la persona que va a recolectar la información sabe qué es lo que se quiere bien conseguir con el estudio, va a poder lograr que se entregue la información correcta. Por la tercera, no estructurada o libre. No se apoya en ningún cuestionario, ¿ya? Pero el investigador o investigadora tiene que tener un listado de temas sobre los cuales obtener información. La persona que está siendo entrevistada responde en sus propios términos y dentro de un marco de referencia a los temas formulados de manera general. O sea, aquí se ve que hay mucha libertad para la entrevistadora y el entrevistado. Se utilizan estas preguntas abiertas que son respondidas dentro de una conversación. Ya pueden ser temas o preguntas abiertas, depende. Y ustedes dicen, ¿por qué me sirve? Depende de lo que yo quiera saber. Muchas veces tal vez voy a buscar información que es muy personal y que quizás necesito tener cierta confianza, o que las personas logren llegar a esa información que a mí me interesa desde otra manera, ya teniendo más confianza. La otra clasificación por el número de personas que intervienen. Un entrevistador
y un entrevistado. Una persona responde cara a cara, no necesariamente cara a cara, pero una persona responde. Bueno, sí, es raro que se haga una entrevista que no sea presencial, pero digámosle cara a cara. Una persona responde cara a cara a las preguntas de un entrevistado. Ya esa es la más común, la más conocida. Un entrevistador y varios entrevistados. Esta entrevista se llama colectiva o grupal. Ya es una entrevista grupal. Sirve para recoger información y matizarla, o sea, encontrar matices de información, percibiendo la reacción de los entrevistados en relación a lo que cada uno dice. O sea, yo me fijo obviamente de lo que me están diciendo, pero también de la forma en la que me lo dicen. También aquí le hago las preguntas uno a uno, pero a veces también interactúan entre ellos, que como interactúan, eso también lo analizo. Varios entrevistadores y varios entrevistados. Puede ayudar a generar un ambiente distendido donde los investigadores pueden complementar sus preguntas entre sí y retroalimentar sus impresiones. Muchas veces se pueden hacer entrevistas, porque ustedes dicen más de un entrevistador, que es extraño, pero las investigaciones rara vez se hacen con una sola persona que investiga, ya se hacen en grupos generalmente, porque es bastante trabajo. Entonces se trabajan en conjunto y recolectan la información en conjunto. Varios entrevistadores y un entrevistado. Puede darse cuando un informante clave es entrevistado por varios investigadores. También puede ser como una entrevista de trabajo, por ejemplo. Muchas veces, a veces es como una comisión si alguna vez les ha tocado hacer una de esas entrevistas, pueden recordarlo, que como te ponen en una silla y te hacen 1000 preguntas sobre el trabajo. Eso también es donde hay varios entrevistadores y un entrevistado. Por modalidad. Entrevista focalizada o focus group. Esta es una entrevista que se utiliza bastante, ya se los había, creo que al principio cuando hablábamos del muestreo, sí, salía cuántos focus group hacer. Tiene un formato que es semi-estructurado, o sea, tengo una lista de preguntas, ¿ya? Pero no las hago de la misma forma a todos los grupos, ni a todas las personas. Y es semi-dirigido. ¿Qué pasa? ¿Cómo se hace un focus group? Se pone un tema, se hacen las preguntas y las personas van hablando, interactuando entre ellas. Y todos opinan sobre el tema del que se está trabajando. Esto se usa mucho en marketing, ¿ya? O en general de satisfacción, para saber qué tanto las personas están satisfechas con un producto, un servicio, una atención. Y las personas que participan de estos focus group tienen una experiencia común sobre la que se va a indagar. ¿Ya? Tiene también como característica que la persona que está haciendo la entrevista, el focus group, ya ha analizado desde antes la situación, qué es lo que se está trabajando en el focus. O sea, tiene conocimiento un poco de lo que va a recolectar. No de lo que va a recolectar, pero sobre el tema del que se va a hablar, aunque no lo haya vivido, no haya vivido el problema que se esté trabajando. ¿Ya? El foco se encuentra en las experiencias subjetivas de los participantes, intentando captar las reacciones cognitivas y emocionales del suceso o acontecimiento compartido. ¿Ya? Aquí importa cómo reaccionan las personas a las emociones. ¿Ya? Si se recuerdan los diseños de investigación, esto calza muy bien con lo que era la fenomenología. ¿Y qué hace más la persona que está entrevistando? Ya hace un sondeo sobre las razones y los motivos que tienen las personas, ya sobre cierta situación en común, pero trata de no alterar la estructura formal con la que se realiza el focus group. Cuando alguna vez hacen un focus group, si la persona que está entrevistando es la que más habla, ese focus group no está bien hecho, porque importa lo que van a decir las personas. Y hay 4 criterios que se deben seguir cuando se hace un focus group. Primero, no dirigir, o sea, intentar que las respuestas sean espontáneas y libres, lo que les mencionaba recién. Especificidad, instar a los entrevistados a dar respuestas concretas, o sea, que si tú le haces una pregunta, que te responda lo que le estás preguntando y no que divague, por decirlo así. Amplitud, indagar los recuerdos experimentados por los entrevistados, porque eso es lo que estoy investigando, ¿cierto? Sobre cómo vivieron la experiencia en común. Profundidad y contexto personal. Hay que rescatar las respuestas de los actores, las implicancias afectivas y la carga valorativa hacia el objeto de estudio. ¿Qué significa eso? Que no solo me importa la respuesta, lo que está diciendo, pero también qué significó para ellos eso emocionalmente y de qué manera valoran lo que sucedió. ¿Qué más? No dirigida o abierta. Esta es parecida a la que les dije de no estructurada.
¿ya? Es no directiva, no estructurada y no estandarizada, o sea, no es la misma para todas las personas. Esto significa que se invita a una persona que se va a entrevistar a hablar sobre un tema planteado, comenzando por donde quiera y diciendo lo que quiera. No hay una estructura, no es dirigida. Ya se sabe obviamente que se está haciendo una investigación, que se va a hablar sobre un tema, pero no hay una mayor dirección. Se hacen varios encuentros cara a cara entre el investigador o investigadora y la persona que se está entrevistando, ¿cierto? La persona que entrevista, o sea, el entrevistador o entrevistadora, orienta al entrevistado respecto a un determinado tema, siendo solo el facilitador, impulsando la expresión exhaustiva de los sentimientos y opiniones. Entonces, ¿en qué se enfoca esta entrevista? ¿Qué le interesa? ¿Ya quiere saber qué perspectiva tienen las personas sobre sus vidas, experiencias, situaciones, etcétera? Y cómo expresan eso con sus propias palabras. Y la persona que está siendo entrevistada tiene toda la libertad para expresar sus sentimientos y emociones. O sea, hay que generar una relación de confianza también con las personas que se está investigando, con las que se está recolectando la información, porque puede parecer que quizás si yo estoy, no sé, hago muchas sesiones con una persona de entrevistas no dirigidas o abiertas, puedo hablar de la vida, qué sé yo, pero nunca nos olvidemos que siempre está el enfoque de la investigación. ¿Qué más? Entrevista en profundidad. Se utiliza para indagar sobre motivos latentes o prejuicios o cuando se quiere investigar sobre un tema confidencial, emotivo o difícil. Las personas que están siendo entrevistadas expresan en sus propias palabras sus perspectivas respecto a sus vidas, experiencias y situaciones. Es parecido al anterior, pero el objeto de esta es que pueden acceder o adquirir información sobre algunos aspectos que es difícil acceder por otros procedimientos, por ejemplo, para realizar otro tipo de, por ejemplo, si se hace observación o entrevistas semiestructuradas que no son tan profundas. Una entrevista semiestructurada puede durar 1 hora y media, una entrevista en profundidad 2, 3, 4 horas. ¿Ya? Bueno, semiestructurada depende de la cantidad de preguntas, puede ser más corto también, pero sirve para indagar en profundidad sobre ciertas temáticas. ¿Ya? Sirve también para introducirse en temas o cuestiones que son de interés para la investigación que inicialmente no habían sido considerados. Entonces fue como, ok, me apareció en una de las entrevistas, en alguna de las observaciones, cierta temática, y no había indagado de esto antes, entonces en las entrevistas en profundidad ese tema puede salir. Ya puede salir espontáneamente o con algo de guía, pero generalmente es más abierta. Un ejemplo de esto son los relatos de vida, que es la visión que tiene un actor social sobre su vida en sus propias palabras. Se parece a una autobiografía, es similar a eso. Ya, hasta ahí con la entrevista, son un montón de tipos de entrevistas. ¿Alguna duda? Creo que no, profe. Sí, creo que no. Igual hemos estado viendo entrevistas en otro ramo que se llama taller de análisis, taller de intervención en terapia ocupacional, pero la profe como que no nos ha enseñado nada así como muy específico. Sobre Así que cómo yo se creo hace una que entrevista. sí, no nos enseñó. Así que es que igual tiene que ver con la perspectiva que está usando, porque es como más de la ocupación y eso. Claro. Sí. Ya. Pero de todas formas, igual hay técnicas para hacer una entrevista. Por ejemplo, hay que hacer algo que se llama rapport, que es generar algo de confianza con las personas, no juzgar a los demás, intentar Sí, ser eso, siempre pero sin neutro, esos como... conceptos. Ya vale. Sí. Ya. Claro que esa es como una parte más teórica. En la práctica, obviamente, yo no lo voy a decir, o la persona que estoy entrevistando, quiero generar rapport con usted. Claro. Claro, pero sí, es Sería más general. fácil. Sí. Muchas veces una técnica para la entrevista, para que las personas contesten, es dejar que la gente hable. Si se fijan, si alguna vez les ha pasado cuando están, por ejemplo, le hacen una pregunta, si la persona que le está preguntando se queda en silencio, una sigue hablando, porque es incómodo un Sí. silencio. Así, Entonces, presión social, ¿no? sí, exacto. Entonces, por ejemplo, estar en silencio o intentar buscar puntos en común, nada tan desapegado de la realidad. Por ejemplo, si estás Claro. trabajando con una persona que sabes que es vulnerable, no le vas a hablar de, no sé, pues de tu viaje por Europa. O sea, hay que buscar puntos en común que sean Sí. como conversar. Razonable y... Claro, por ejemplo, a los dos les Sí. gustan los videos con salsa, no sé. ¿Ya? Sí. Pero claro, de esa forma es lo que se genera esto que yo les decía que se llama rapport.
que es encontrar quizás algunos puntos en común, y el rapport lo que hace es que la persona confía en ti y empieza a decirte más cosas. Como más genera rapport, haciéndole entender que todo lo que te diga no va a salir de ese lugar, que es confidencial y que solo tú lo vas a saber, por ejemplo. Claro. No llegar así como, hola, aquí yo lo sé todo, tampoco. La ropa que te vas a poner, por ejemplo, también. Eso influye mucho. Ustedes tienen un uniforme, pero eso genera una gran... Una distancia o algo así. Sí, una gran distancia con las personas que estás entrevistando si tú tienes un uniforme y la otra persona no. Porque claro, y la actitud también. Sí o sí hay una jerarquía. Entonces, y además, bueno, al menos en la investigación, en su caso, no sé bien cómo será, pero las personas te están haciendo un favor. Entonces no puedes llegar a imponerte si ellos te están haciendo un favor, tú no les pagas. Claro, por la información y todo. Exacto. Sí, hay varias técnicas para poder hacer una entrevista, pero obviamente conocer las técnicas, pero lo que más es la experiencia. Al principio es extraño, incómodo, pero después con la práctica y la experiencia y teniendo los conocimientos como base de qué hacer y qué no, ahí van a poder hacerlo bien. Ya, y la observación también es una técnica, este es un método. La observación en sí es un método, ya, que literalmente observas a las personas, lo que hacen, los escenarios, los objetos, todo. Se le había cortado el audio, profe. Ah, perdón, solo dije la observación. Ay. Gracias por avisarme, Bárbara. Le estaba diciendo que la observación es una técnica, o sea, un método donde lo que hacen es observar. Suena redundante, pero lo que hacen es estar en un lugar, en un sector, y observan a las personas, cómo interactúan, lo que hay alrededor, el contexto, etc. Y de eso se trata, de observar y registrar lo que están observando. Entonces, ¿qué es la observación? Es un proceso que requiere atención voluntaria e inteligencia orientado por un objetivo terminal organizador, que sería el objetivo de investigación, dirigido hacia un objeto con el fin de obtener información. Nunca nos olvidemos que voy a hacer mi investigación y todo esto es solo para recolectar información para mi investigación. Aquí les noté que hay dos tipos. La positivista, que estudia formas y estructuras de los patrones de comportamiento con énfasis en la socialización. El investigador no esconde sus objetivos y planes, ni de sentido. Estudia cómo el individuo se presenta en el escenario social o el sentido asociado a significados entregados por los observados. Se enfoca en la interacción social. Positivista es más ver cómo funcionan las personas en general, ya como, por ejemplo, cómo actúan cuando van a la iglesia, por ejemplo, los ritos que siguen, eso observan. Y de sentido es cuando me interesa recolectar información sobre cómo las personas interactúan entre ellas, ¿ya? Qué significado le entregan a su vida, y eso también yo lo puedo ver a través de la observación. ¿Ya? La observación, si bien, claro, en el caso más práctico, una observación sería como para ver de qué manera actúan las personas, si les cuesta hacer algo, por ejemplo, si ustedes trabajan en rehabilitación, pueden ir notando ese tipo de cosas, ¿cierto? Ya, entonces, ¿cuáles son los elementos que hay en una observación? ¿Qué es lo que es importante tener en consideración? Investigador o investigadora, ya que es la persona que está observando y que registra los fenómenos y reflexiona sobre ellos relacionándolos con otros fenómenos. O sea, es el que va a observar, o la que va a observar. Contenido es sobre lo que se desea informar, ¿cierto? Lo que estoy observando. Me faltó el objeto, no lo anoté. Objeto es sobre lo que deseo informar. Contenidos son los aspectos que deben ser observados y que son considerados relevantes. ¿Ya? Ambiente o entorno donde se desarrollará la observación. Contexto donde se dan los hechos observados. Por eso, como les decía, la observación se puede realizar igual, en cualquier contexto. Medios utilizados por el observador. Eso generalmente son los sentidos, vista y oído. Instrumentos de registro. Puede ser un diario, un cuaderno de notas, mapas, dispositivos electrónicos de registro. Por ejemplo, grabar, sacar fotografías, grabar voz y video. Momento en que se realiza la observación. Días, momentos y circunstancias en los que se realizan las observaciones y modo en que se realizará el análisis y la interpretación de la información generada. Eso dejémoslo hasta ahí porque lo vamos a ver en el video que les voy a subir.
Pero, ¿qué es relevante aquí? Es importante saber que en una observación importa la persona que va a hacer la información, lo que está estudiando, qué es lo que va a observar, el ambiente en general, ¿cierto? Cómo voy a observar, eso también influye, cómo voy a registrar, cuándo voy a hacer la observación. No es lo mismo hacer una observación en, no sé, en la mañana que en la tarde, por ejemplo, en un mall. No es lo mismo ir a hacer una observación a la hora de almuerzo que cuando recién abren. ¿Qué tipos de observación hay? Por medios utilizados, puede ser estructurada o no estructurada, por forma de participación, no participante o participante, por número de observadores, individual o colectiva. Además, por localización donde se realiza, escenario natural o de laboratorio, por tipos de registro de información, no sistemáticos, sistemáticos. Por apertura, encubierta, parcialmente encubierta y abierta. Muchas clasificaciones. Ya, les estaba diciendo. Cuando la observación por medios utilizados puede ser no estructurada y estructurada. Una observación no estructurada es cuando capto lo que está sucediendo en el lugar sin tener un énfasis en establecer con precisión categorías de análisis, o sea, voy a explorar, hacer como una exploratoria, como una investigación exploratoria, voy a explorar el lugar donde yo voy a investigar. Estructurada, establezco anticipadamente qué aspectos o dimensiones voy a estudiar. O sea, ya sé qué es lo que voy a ir a observar. Quizás tengo ya una pauta, voy a observar, por ejemplo, hoy me voy a enfocar solo en observar el aspecto físico del centro de salud, por ejemplo. En la otra vez me voy a enfocar en ir a observar cómo interactúan las personas que van cuando esperan hora, por ejemplo. ¿Ya? Por forma de participación. No participante, participante. La no participante es cuando la persona que está investigando toma contacto con una comunidad o un grupo que va a estudiar, ¿cierto? Pero no participa de la situación que observa. Por ejemplo, estudia reuniones, manifestaciones, asambleas, congresos, pero no participa de ello, sino que está desde afuera observando. La observación participante, el investigador o la investigadora se implica directamente y al hacer esto asume uno o más roles en la vida de la comunidad, grupo o situación que está estudiando. O sea, de esta forma puede captar fenómenos manifiestos y latentes y el sentido subjetivo de los comportamientos, porque intenta ponerse en el lugar de los demás. Por ejemplo, si quieren hacer una investigación y trabajar con pacientes, es difícil que hagan una observación no participante porque tendrían que participar de la interacción para saber bien cómo funciona. Por el número de observadores, puede ser individual o colectiva. Individual, la realiza solo una persona, y colectiva, varias personas observan lo mismo y así pueden corregir distorsión. ¿Ya? Cada persona observa de forma independiente, y algunos observan y otros, por ejemplo, sacan fotos, graban, ¿cierto? Hay una red de observadores y así pueden recolectar información de mejor manera. Locación donde se realiza. Escenarios naturales. ¿Qué son estos? Escenarios propios del mundo de la vida donde se desarrollan fenómenos sociales sin intervención. ¿Se acuerdan que hablamos que la metodología cualitativa es naturalista? ¿Cierto? Que le interesan las cosas como pasan en el natural. Escenarios de laboratorio. Se construye una situación en particular y se observa. Esto puede hacer observando grupos pequeños. La psicología hacía esto bastante antes, como por ejemplo el experimento de la prisión de Stanford, donde puso a personas a ser de carceleros y de presos, y observó qué era lo que pasaba, y casi se matan. Entonces, no es algo que éticamente sea muy aceptado. Tipos de registro, por tipo de registro de información. Están los no sistemáticos. ¿Qué significa esto? Que hay distintos grados de flexibilidad. Ya hay unas guías generales para observar, pero no voy haciendo clic, por ejemplo, de cosas que ya observé y cosas que se me pasaron. Hay varios tipos. Narrativo. Se intenta describir las conductas en sus contextos de forma narrativo-descriptiva, relatando observaciones, reflexiones y acciones. O sea, escribo en mi diario de campo, en mi cuaderno, lo que sea donde estoy recolectando la información, lo escribo como lo narro, como un cuento, como una historia, ¿cierto? Y escribo cómo interactúan las personas, ¿cierto? Pongo mis opiniones, mis reflexiones, y qué es lo que hacen también. Semiestructurado. Entregan orientación general al observador o observadora sobre eventos o actores a observar.
¿Cómo lo hago aquí? A través de la forma en la que recolecto información, que puede ser un diario, donde es un relato escrito obviamente, sobre lo que es las experiencias vividas en la observación, algunas reflexiones, suposiciones y anotaciones de la persona que está observando. ¿Ya? Y es más que nada para que el investigador o investigadora reflexione sobre lo que está observando. Cuaderno de notas, que es una libreta, puede ser cuaderno de notas o diario de campo, le dicen también, que es la libreta, que en este caso yo creo que ya más que libreta utilizaríamos celular, ¿cierto? Que lleva a la persona que está investigando y así toma notas de campo. Y anota información que se relaciona, por ejemplo, con el terreno, referencias, expresiones, opiniones, hechos, dibujos, etc. Esto es como la materia prima que yo voy a analizar después. Dispositivos mecánicos de registro. Estos entregan información objetiva y con más detalle de lo que nosotros pensamos sobre los fenómenos que estoy estudiando. ¿Ya? Y después pueden ser analizadas posteriormente. Entonces puedo grabar, por ejemplo, y la persona que está investigando, investigador o investigadora, después toma la grabación y hace el análisis ahí, de esa observación. Y por otro lado están los sistemáticos, que son dispositivos que definen con rigor qué, cómo, cuándo y dónde hacer observación. Hay dos, listas de control. Listas donde se plasman conductas o eventos sociales que guían lo que se debe observar, identificando la presencia o ausencia de los comportamientos. Ya estamos de nuevo, un ejemplo, en el consultorio. Estamos en el consultorio, entonces, ¿cuántas personas están de pie? ¿Cuántas personas están sentadas? ¿Quién da el asiento a quién? ¿Quién no da el asiento? ¿Cuál es el tiempo que se demora en llamar a una persona? ¿Cuál especialidad es la que tiene más espera? Así. Escalas de estimación o apreciación. Observar grados o intensidad en que se presenta lo que se está observando. ¿Ya? ¿Qué tanto sucede lo que estoy observando? De acuerdo a la apertura de la investigación. Ya estamos terminando ya con la observación. La observación ya habíamos dicho que puede ser participante o no participante, pero también puede ser encubierta o no encubierta. ¿Ya? ¿Qué es encubierta? Es cuando quiero recolectar información que de otra manera van a ocultar o que van a modificar si saben que estoy haciendo una investigación. Ya, aquí no hay consentimiento. Suena feo, ¿cierto? Pero aquí la idea es como recolectar en vivo y sin el consentimiento de la persona sobre lo que yo estoy observando. Lo que yo sé que si yo les pregunto directamente, les digo, hola, yo vengo a investigar eso, no va a ser así. Por ejemplo, si estoy haciendo una investigación sobre maltrato y yo le digo, hola, yo vengo a ver si usted maltrata a su hija, hay menos probabilidades de que me digan si yo estoy observando desde lejos y veo qué es lo que pasa. ¿Ya? Parcialmente encubierta. Es encubierta a casi todos los actores, excepto los informantes clave, para facilitar el acceso al campo y el desarrollo de la investigación. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, puede que yo vaya a hacer una investigación en un consultorio, una investigación participante para ver, no sé, solucionar algún problema, y va a ser parcialmente encubierta porque la jefatura sabe que yo estoy ahí haciendo una investigación. Y abierta, el investigador o investigadora no oculta su tarea y debe obtener el consentimiento expreso de los observados. O sea, todas las personas que yo voy a observar deben saber que yo lo estoy observando. ¿Alguna duda con la observación? También es una herramienta que les puede servir mucho. ¿Ya? Observar bien a sus pacientes, usuarios, no sé si le dicen usuarios, ¿cierto? En su caso, observar bien a sus usuarios, cómo van trabajando, les puede servir bastante también al momento de que ya sean profesionales. Y pueden ver, incluso quizás les sirve más la observación sistemática. Ustedes saben que si pasa cierta conducta o pasan ciertas situaciones o la persona reacciona de tal manera frente a tal estímulo. ¿No? ¿Profe, se cortó el audio o soy yo? Sí, no. Se cortó el audio. Me dijo que se había cortado el audio. Ya, les estaba diciendo que por qué les puede servir la observación sistemática, por ejemplo, porque así pueden ir viendo, por ejemplo, si ustedes saben que se entrega cierto estímulo, va a suceder esto, y si no sucede lo que ustedes esperan, saben que hay algún problema. Entonces, el observar también es una herramienta que a ustedes les puede servir mucho, más allá de hacer investigación. Y otros registros. ¿Qué características tienen los otros registros? Ya más allá de la entrevista y la observación. Le sirven a la persona que está investigando para poder conocer los antecedentes de un ambiente donde estoy haciendo la investigación
y además las vivencias o situaciones que se producen en él y su funcionamiento cotidiano y anormal. La mayoría de las personas, de los grupos o las organizaciones, comunidades, ¿cierto? Sociedades, producen registros, ¿ya? Registros ya sea de, no sé, en este caso, aquí están los ejemplos, documentos oficiales. Por ejemplo, hay documentos de los, dependiendo de quién esté gobernando, los documentos dicen cosas distintas, ¿cierto? Puedo ver qué línea de pensamiento tienen. Si estoy entrevistando, investigando personas, puedo buscar documentos personales, cartas, fotografías, revisar redes sociales, eso me dice mucho de las personas. Objetos, prenda, cómo se visten, prenda de vestir, armas, adornos, cómo se ve su casa, por ejemplo. Bitácoras, registros médicos, que eso a ustedes también le pueden servir mucho, conocer las fichas médicas, la historia médica de las personas con las que están trabajando, y artículos periodísticos, también ahí pueden recolectar información sobre alguna temática importante. Y ahora, para terminar ya con toda la intensidad de la clase, con toda la información, ¿qué tipo de técnica de recolección de datos elegir? ¿Cómo elijo la técnica de recolección de datos? Ya, y esto igual le sirve para el taller. Primero veo qué objetivos tiene mi investigación, ¿ya? El grado en que las personas, bueno, en el caso de la entrevista, en el grado en que las personas pueden anticiparse a la respuesta, o que tanto es importante para mí que las personas, por ejemplo, sepan o no que yo estoy haciendo observación. También va a depender de los recursos humanos, de cuántas personas tengo para recolectar información, del tiempo, ya que del tiempo que tengo para hacer mi investigación y para recolectar la información, y de los recursos económicos disponibles también. Pues muchas veces puedo tener muchas ganas de hacer cosas, ya puedo tener toda la idea, pero las personas rara vez trabajan gratis, ¿cierto? No puedo contratar a gente para que me ayude a hacer entrevistas, por ejemplo, entonces, o no tengo dinero para viajar a hacer entrevistas. Entonces, eso también depende de qué tipo de investigaciones voy a hacer. O sea, qué tipo de técnicas de recolección de datos voy a elegir. Quizás solo voy a poder leer fichas médicas y no ir a las casas de las personas a entrevistarlas. Quizás solo voy a poder hacer observación, porque no puedo hacer, por alguna otra razón, no puedo acercarme a las personas, etc. ¿Tienen alguna duda sobre la bibliografía? Sobre las técnicas de recolección de datos? Como les decía, les voy a subir lo de análisis de datos, y ya el martes tenemos taller, ¿ya? Si no tienen ninguna duda, lo podemos dejar hasta aquí. Nos vemos el martes. No se olviden que tenemos taller. Y no se olviden Nos vemos, nos profe. vemos. No se olviden de decirle a la delegada, que no sé si está, por el tema del 24, ¿ya? Para que me escriban un Sí, correo. le dejé un mensaje igual por si acaso. Ah, ya. Gracias. Gracias Ya, igual, que estén profe. bien. Chao. 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 Chao, Paula. Chao, Nicolás. Que estén bien.